Hoy quiero hablar, y yo no sé si lo voy a hacer como serie, o sea, varios domingos, pero quiero iniciar una serie de enseñanzas que tiene que ver con nuestra manera de hablar. Pero específicamente te quiero contar lo que ha pasado en mi corazón estos meses. En el mes de julio, los que estamos trabajando en nuestro devocional, y yo espero que estés en este nuevo mes iniciando. Hoy iniciamos un nuevo mes, agosto, septiembre, ¿verdad? Cada primer semana de mes hay una disciplina espiritual que hemos puesto. Por ejemplo, si tú ya iniciaste tu devocional este mes hablamos de cuidar el cuerpo, del ejercicio. ¿Cuántos dicen ouch, verdad? Nos hace falta hacer ejercicio. Y es una disciplina espiritual. Entonces, en el mes de julio, la disciplina espiritual tenía que ver con nuestras palabras, con lo que hablamos. Y yo no sé tú, pero para mí ha sido de gran bendición este devocional. O sea, todos los años, pero cada año a lo mejor puedo decir lo mismo. Este año ha sido muy padre, muy enriquecedor. Yo lo disfruto. Incluso las bienaventuranzas esta semana para mí fue wow. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? O sea, he aprendido cosas, ¿no? Y lo estaba platicando con mi esposa. Pero la disciplina era tus palabras, cuida tus palabras. Y algo que he estado cargado en la iglesia, cargado en mi corazón por la iglesia, y no solo por esta iglesia, que es donde yo puedo tener esa oportunidad de compartir, es como a veces he visto que está creciendo una mala idea de cristianos, entre comillas, que se expresan mal, que dicen groserías o malas palabras. Y dile al que está al lado, no está hablando mal de ti el pastor, ¿no? De eso quiero hablar, sobre qué dice la Biblia de las malas palabras, de decir groserías, de decir malas palabras. Y luego ese momento en julio que fue cuidar nuestras palabras, y en ese mismo mes me llegó un pensamiento que quiero que me puedan poner en la pantalla, por favor, que me sorprendió cuando lo leí, porque es de un autor que ni es cristiano, es un escritor venezolano, ¿no? Y realmente yo nunca he leído un libro de él, pero me sorprendió. Ahí está. Y mira lo que dice, lo voy a leer. Dice: la palabrota que ensucia la lengua termina por ensuciar el espíritu. Quien habla como un patán terminará por pensar como un patán y por obrar como un patán. Hay una estrecha e indisoluble relación entre la palabra, el pensamiento y la acción. No se puede pensar limpiamente ni ejecutar con honradez. Lo que se expresa en los peores términos soeces es la palabra, lo que crea el clima del pensamiento y las condiciones de la acción. Cuando yo lo leí, yo dije, wow. O sea, este cuate, este autor que se llama Arturo Uslar Pietri, ¿no? Como te digo, es un escritor venezolano que ya murió. Lo que está poniendo ahí es mucho de lo que pues la Biblia nos enseña. Quien habla como un patán terminará por pensar como un patán y por obrar como un patán. Y luego dice cómo hay una estrecha relación entre lo que hablo, lo que pienso y lo que hago. Y no se puede pensar limpiamente ni ejecutar con honradez lo que se expresa, eso está fuerte, lo que se expresa en los peores términos groseros, ¿no? O sea, no se puede pensar limpiamente ni ejecutar con honradez lo que se expresa en los peores términos groseros, y termina diciendo, es la palabra lo que crea el clima del pensamiento y las condiciones de la acción. Así que hoy quiero hablar sobre este tema, y si me ponen la siguiente diapositiva, que bueno, es para que podamos entender un poquito, ¿verdad?, acerca de ello. No sé por qué se ve así, pero bueno, es tu manera de hablar te descubre. Ese es el tema. Tu manera de hablar te descubre.
Y es que el habla es una facultad distintiva del ser humano. Los animales no gozan de ello, ¿verdad? Es la expresión de lo que tenemos en nuestro interior y a través de ella hablamos y exteriorizamos nuestras reacciones, nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros pensamientos y todo lo que nosotros expresamos, lo que somos, se refleja o se manifiesta a través del habla, de lo que hablamos. La Biblia enseña que la lengua es como una espada, ¿no? Como una lanza aguda que con un solo golpe puede destruir. La lengua, Santiago lo dice de esa manera, ¿verdad? Que es uno de los miembros más pequeños del cuerpo humano, pero con ese miembro tan pequeño, tan difícil de controlar, podemos contaminar nuestro cuerpo y podemos contaminar nuestro entorno y podemos contaminar la sociedad y el mundo en el que vivimos. Es lo que dice Santiago con nuestra lengua. La Biblia también dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y Jesús enseñó mucho acerca de cómo debemos hablar. Jesús nos habló mucho acerca de ello. Ahora, yo quiero poner esta premisa sobre la mesa, porque cuando tú hablas, yo puedo descubrir de qué país eres, ¿no? Hace rato estaba aquí Timoteo dirigiendo la alabanza y yo sé que todos lo oyen hablar y dicen, él no es mexicano, ¿no? Por su manera de hablar. O sea, es de otro país. Él es brasileño, ¿no? Ha aprendido el español, que por cierto, muy bien, ¿verdad? Pero su idioma natal es portugués. Pero no solamente hablo del español, o sea, cualquier persona cuando abre la boca y habla, ok, él es francés, él es italiano, por el idioma que habla. Tú identificas, pero no solamente identificas de qué país o de qué lugar es, sino también puedes identificar de qué lugar es, ¿no? El español, ¿no? O sea, cuando alguien habla también identifica si es del norte, ¿no? Norteño, o del sur, o chilango, ¿no? O sea, como mi nuera, ¿no? Que ha aprendido el español también muy bien, pero lo ha aprendido luego chilango, ¿no? Y luego habla así como, oye esto, y oye, lo dice de broma, ¿verdad? Pero ella sabe, ella oye. Y ella sabe como, oye aquello, y te estoy cansado, tengo sueño, y arremeda, ¿verdad? Entonces tú dices, por tu tonada de hablar, ¿no? Eres de Tepito, eres chilango, eres del norte, eres del sur, ¿no? Porque no solamente es el español, sino tu tonadita de nota, te identifico. Tu manera de hablar también descubre, fíjate qué interesante, si estás preparado, si eres una persona que ha leído o si eres inculto. Tu manera de hablar. O sea, cuando tú oyes a alguien, tú escuchas, esa persona está preparada, esa persona habla bien, ¿o no? Y te voy a decir algo aquí, un dato cultural muy interesante. Yo lo oí del pastor Enrique Bremer, pero lo quiero retomar. ¿Sabías que el idioma español tiene cerca de 93,000 palabras? El diccionario de la Real Academia Española tiene el idioma español 93,000 palabras, de las cuales, escucha esto, un mexicano promedio para hablar usa 300 palabras. Un mexicano promedio usa 300 palabras. Una persona estudiada usará 500 palabras. De 93,000 palabras que tenemos en nuestro precioso idioma español. El libro de Don Quijote usó 8,000 palabras, o Cervantes, pues, para escribir el libro, usó 8,000 porque es un español muy extenso, ¿no? Un escritor o un periodista preparado puede usar hasta 3,000 palabras, ¿no? Y ya como broma, este es un dato que puede ser que sí, una canción de reggaetón tiene en promedio 10 palabras, de 10 a 30 palabras. Esto habla de la cultura.
Un joven común se comunica con 300 palabras, de las cuales 78 son groserías. Entonces, tu manera de hablar descubre quién eres. Si estás preparado, si estás estudiado, si no lees. Por eso nuestros padres nos decían: lee, y tienes que leer, y la lectura te amplía, ¿verdad? Por eso lee la Biblia. Por eso la Biblia incluso es un gran libro que te abre el panorama. La Biblia es un libro donde hay poesía, es un libro donde hay historia, es un libro donde tú puedes ampliar incluso tu idioma, ¿verdad? El español. Por tu manera de hablar también puedo descubrir o puedo saber si estás enojado o si estás contento, ¿no? Tu manera de hablar lo denota. Cuando llegas con tu esposa y le dices: ¿cómo estás, mi amor? Bien, todo bien. Y dices: todo bien, ¿no? Pero ¿qué tal cuando llegas y te dice: ¿cómo estás, mi amor? Bien. Bien. ¿Algo pasó? Y ya no quieres hacer la siguiente pregunta, ¿no? Porque es: ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Sabes que hay algo. Tu manera de hablar denota o revela tus sentimientos. Por tu manera de hablar yo puedo descubrir tus valores, yo puedo descubrir lo que piensas, yo puedo descubrir tus sueños. Entonces, tu manera de hablar descubre quién eres. Jesús dijo en Mateo 12:38: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjate qué tremenda esta escritura. Ahora, no se refiere a la condenación eterna, ¿no? Porque tú puedes ser un hijo de Dios, somos salvos por gracia, no somos salvos por las palabras, ¿no? Pero cuando habla de tus palabras te van a justificar o tus palabras te van a condenar, es que tus palabras te atan, tus palabras te destruyen, tus palabras te enredan, tus palabras te destruyen o tus palabras te llevan hacia adelante. Los matrimonios se quiebran porque no cuidamos las palabras muchas veces. ¿Sabes que muchos matrimonios se han quebrado porque lo que hablas, eso es lo que destruye tu matrimonio, tu familia? Relaciones se quiebran entre hijos, padres, por tus palabras. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La pregunta es: si mis palabras describen quién soy, de dónde soy, lo que soy, ¿no será o no debería de ser que mis palabras revelen si soy hijo de Dios? ¿O revelan si soy un hijo de Dios? La pregunta es: ¿por qué hoy encontramos, verdad, cristianos, como te decía, que hablan con groserías, que hablan con malas palabras? ¿Por qué? Y yo encuentro dos razones. Uno, porque no han entendido el valor de las palabras, no han entendido que tus palabras revelan quién eres, o porque no has tenido un encuentro con Jesús genuino, ¿no? Y yo sé que aquí estoy hablando a un auditorio amplio, ¿verdad? Y cada uno somos libres de tomar la decisión, y aún tú puedes cerrar la cortina de tu mente hoy y decir: eso a mí no me interesa, yo hago de mi vida y hablo como quiero. Está bien, pero yo me siento hoy como un papá ya grande, ¿verdad? Que quiero enseñarte a mis hijos, a la iglesia. Quiero enseñarte, no te quiero condenar, o sea, no quiero llevarte al punto como cuando en muchos lugares, ¿verdad? Yo era niño y es pecado esto, y es pecado lo otro, y pues todo es pecado. No, o sea, yo quiero más bien entender la manera, la razón. Y debemos dejar claro esto: que quien habla con groserías, quien habla con malas palabras, revela un corazón entenebrecido. Porque las groserías no se usan para bendecir, ¿no? O sea, no usas las malas palabras, pues son malas palabras, groserías, ¿no? Sino las usas para maldecir.
Entonces Jesús dijo, ¿no? De la abundancia ¿de qué? Habla la boca. Entonces Jesús también dijo, ¿no? El corazón, el que saca cosas malas del corazón, habla cosas malas. El que tiene un buen corazón, saca cosas buenas. Entonces todo eso lo hemos escuchado. Pero tenemos un ejemplo interesante en la Biblia acerca del apóstol Pedro. Quiero que veamos rápidamente un poco de la vida de Pedro, porque creo que su manera de hablar de Pedro nos puede dar muchas lecciones hoy. Y yo quiero que en primer lugar podamos ubicar a ese Pedro que era un judío, que era pescador, que aunque era judío, y nunca pienses por favor que el judío es diferente a nosotros, o sea, no, es diferente a nosotros, no lo es, ¿no? O sea, el judío como el alemán, como el mexicano, somos iguales, ¿no? Y realmente, aunque el pueblo de Israel, los judíos son el pueblo elegido del Señor, ¿no? Y ese es otro tema y no me quiero ir tanto, pero vamos, a los judíos que no tienen temor de Dios o que tienen a Dios como una religión, ¿verdad? A su Dios como una religión, puede ser como lo digo con respeto, o el cristiano que tiene una religión. Iba a decir el católico que tiene una religión, pero también el cristiano que tiene una religión. O sea, solo naciste ahí, es tu religión, pero de tu vida haces lo que quieres, ¿no? Entonces, el judío, yo creo que Pedro era esta clase de judío, un judío pescador que yo pienso que era mal hablado. Esa es mi idea. Yo pienso que decía groserías como todos, y ahorita te voy a decir por qué. Yo pienso que era un judío común y corriente, ¿no? O sea, no dabas mucho por él, ¿no? O sea, él era de Galilea, ¿no? Una de las regiones más complicadas en ese tiempo, en el tiempo que nació Jesús, ¿verdad? Acuérdate que estaban dominados por el Imperio Romano. Pero un día Pedro tiene un encuentro con Jesús, ¿no? O Jesús tiene un encuentro con él. Y entonces Pedro empieza a tener un cambio drástico, ¿no? Y se habla mucho de Pedro, a lo mejor porque él hablaba mucho, era muy, a lo mejor, extrovertido, era la clase de persona que no se quedaba callado, era la clase de persona que no tenía solamente la idea aquí, sino que lo que pensaba lo decía y salía, ¿no? Era como mi abuelita me decía, él era de los que hablaban y luego pensaban, ¿no? Mi abuelita me decía, hay que pensar antes de hablar, ¿no? Entonces, pero Pedro no era así, Pedro hablaba y luego pensaba. Entonces, Pedro está 3 años con Jesús. Y yo pienso que por esos 3 años que está con Jesús, su manera de ver la vida, incluso su manera de hablar, cambió. Su manera de comportarse cambió. Su manera de ser cambió. Y eso es lo que pasa cuando tú tienes un genuino encuentro con Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Si tú realmente has tenido un encuentro genuino con Jesús, tu vida ha cambiado. Amén. Tu vida no puede ser la misma. O sea, tu vida tiene un antes y un después de Cristo. Si realmente tú has tenido un encuentro con Jesús. Ahora, no solamente en tu comportamiento, sino también en tu manera de hablar. Yo conozco a muchos cristianos, mi cuñado es uno, mi esposa es uno de ellos, ¿verdad? Mi esposa era muy mal hablada. O sea, yo no la conocí en ese contexto, ¿verdad? Pero ella me lo platica y le creo, ¿no? O sea, ella era muy mal hablada, pero ella viene a Cristo genuinamente y su vida cambió. Mi cuñado, ¿no? También uno de mis cuñados, bueno, los dos es que eran muy mal hablados, ¿no? Entonces cambiaron así de un día para otro. Y yo creo que aquí hay algunos testimonios de algunos que me dicen, pastor, también me pasó a mí, ¿no? O sea, hasta mi manera de hablar cambió. Entonces, Pedro, yo no sé en qué momento, si fue inmediato, pero al menos sí pasó 3 años con Jesús. Y cuando tú pasas tiempo con alguien, cambia tu manera de ser. Y bueno, no era cualquiera, era Jesús. Entonces Pedro, yo creo que cambió su manera de hablar. Y cuando Pedro entra en un momento de crisis, cuando Jesús va a la cruz,
que Jesús le había dicho a Pedro y a los discípulos que iban a salir huyendo, y a Pedro le dice, ¿verdad? Tú me vas a negar. Y Pedro le dice, no, yo contigo hasta la muerte. Antes que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Y Pedro le dice, no. Entonces, mira lo que dice ahí, y quiero que vengas a esta escritura, Mateo 26, 69. Entonces Jesús está siendo juzgado, lo están procesando, ¿no?, para llevarlo a la mañana siguiente a la cruz. Y dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, una mujer, diciendo, tú estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra mujer, y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Fíjate qué tremendo, Pedro. Con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún, ¿qué dice? Y de ahí nació mi mensaje. Tu manera de hablar te descubre. ¿Cómo sabían que él? O sea, yo sé que lo habían visto con Jesús, pero aún tu manera de hablar. Algunos han traducido porque hablaba como Galileo, como te decía, ¿no? Las regiones te denotan tu manera de hablar. Y Jesús también era Galileo, o sea, de esta región. Pero también podemos entenderlo, su manera de hablar, su tono, su estilo era como Jesús. Entonces, Pedro fue descubierto, ¿no?, como un discípulo de Jesús, y la manera aún más evidente es por tu manera de hablar. ¿Has visto esas películas donde se descubre, sobre todo las películas nazis, ¿no? Los alemanes, que eran unos perros, ¿no? Perdón la palabra, pero eran tremendos. ¿Y cómo descubrían a los que no eran alemanes por su manera de hablar? Yo he visto varias películas, ¿no? O sea, habla, y si habla realmente como alemán, ¿no? O sea, la manera hasta, bueno, ya me tengo que avanzar, pero es una película muy buena, que hasta la manera en que tú dices en alemán el 1, 2, 3, no sé cómo es, ¿verdad? En otro país tú dices 1, 2, 3, pero el alemán es como así diferente. Hasta en eso, en una película descubrieron unos cuates que no eran alemanes, ¿no? Tu manera de hablar te descubre. Entonces, Pedro había cambiado su manera de hablar. Sin embargo, en el versículo siguiente, al encontrarse Pedro presionado, y acuérdate, yo te he enseñado, ¿verdad? Realmente se revela quién eres cuando entras en una prueba, en una presión, ¿no? Entonces el siguiente versículo dice, entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Algunas traducciones dicen, cuando dicen que Pedro estaba maldiciendo, dice que ofendió con malas palabras y groserías. O sea, este era el Pedro que nosotros podríamos decir, ante la insistencia, la presión, el miedo, él empezó a maldecir. Primero Pedro, entonces, ¿quién era? Porque realmente se revela su carácter. Pero ahora, Pedro aprende la lección. Porque bueno, de ahí sale huyendo, sale corriendo, llora, se arrepiente. Tú conoces la historia, Jesús lo reivindica, lo perdona. Pedro ha aprendido una gran lección. Y en el libro de Hechos, cuando Pedro está predicando el evangelio por primera vez a los judíos, en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo número 13, nuevamente se muestra, Lucas nos habla un poco acerca de la manera de hablar de Pedro. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo, mira lo que dice, que eran hombres sin letras,
Te lo decía, ¿verdad? Tu manera de hablar denota si estás preparado o no estás preparado. Ellos eran judíos comunes y corrientes, y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Repite conmigo: habían estado con Jesús. Entonces tu manera de hablar, dile al que está al lado, tu manera de hablar revela si eres discípulo de Jesús. Tu manera de hablar revela si eres un discípulo de Jesús. Pedro acabó siendo reconocido en su manera de hablar que había estado con Jesús, por su manera de hablar, no lo preparado que era, sino como tal vez la manera que hablaba. Y seamos francos, iglesia, seamos francos. El que habla malas palabras o groserías las usa para momentos de frustración, de enojo o de dolor. Las usa o para sentirse parte del grupo. Esa es la razón por la cual expresamos malas palabras, ¿no? Cuando todos hemos experimentado eso, ¿verdad? Te machucas un dedito, ¿no? Y se te sale, ¿no? Ay, perdón. Cuando hay dolor, cuando hay enojo, cuando algo dices ya rebasó, y entonces las groserías, las malas palabras se usan para amedrentar. Cuando estás frustrado, cuando te sientes ya hasta el gorro, ¿verdad?, de las cosas, entonces sales con groserías. O para muchos jóvenes, o en el trabajo, o en la escuela, para ser parte del grupo, porque todos las dicen, porque soy chic, porque soy suave. Entonces las groserías, realmente, iglesia, reflexionemos. Las groserías, las malas palabras dirigidas a una persona ofenden, humillan, amedrentan. Vivimos en un país donde hay tantos videos de gente que se graba, ¿verdad?, cuando roban, cuando asaltan a alguien. ¿Cómo llegan? Con groserías, porque es la manera de amedrentar, es la manera de humillarte, es la manera de hacerte sentir que no vales. Y también cuando hay un pleito entre esposos o entre amigos, las groserías, ¿verdad?, las dices para que te sientas que te ayuda como a sentirte más. Pero las groserías se usan para ofender, para humillar, para amedrentar, para denigrar a alguien. O sea, las groserías o las malas palabras nunca las vas a usar para levantar, para animar, para motivar o edificar. Es por eso que Pablo dice en Efesios 4:29, mira lo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Puedes repetir conmigo esa primera parte? Y está aquí, no sé si está, ahorita la ponen. Es Efesios 4:29. Ahora sí que producción, Efesios 4:29, si me ayudan con esa cita. O dilo de memoria: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Lo puedes leer conmigo otra vez? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es un mandamiento, es una declaración para el cristiano. Ninguna palabra corrompida. Ahora, esto es interesante, porque corrompido es corrupto, es echado a perder. Cuando algo se corrompe, es que se ha echado a perder, es que huele mal. Algo corrompido huele mal. Corromper, mira qué interesante estas definiciones, es hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no se puede utilizar. Es hacer impuro el aire, el agua, de manera que huela mal y no se pueda respirar o utilizar. Eso es corromper. Cuando algo se corrompe, ya no es útil. Cuando corromper también es cuando una persona moralmente se ha pervertido. Eso es corromper. Se ha corrompido, es un corrupto, huele mal. Entonces, cuando Pablo habla de las palabras, ninguna palabra corrompida, ahí encierra todo.
O sea, porque hoy estoy hablando de groserías, ¿no? De malas palabras, pero ahí encierra todo, encierra el chisme también. Porque yo he escuchado cristianos que dicen, bueno, sí, pastor, yo digo malas palabras, pero usted no habla mal del que chismea, ¿no? Como justificándose, ¿no? Hay otros que pecan peor, están de chismosos, están de murmuradores. Sí, yo digo groserías, pero aquel también es chismoso, ¿no? Y aquí Pablo encierra todo. O sea, todo lo que de tu corazón sale podrido, que huele mal, que sea corrompido, son las malas palabras, son las groserías. Que en realidad lo que se dice muestra lo que hay en tu corazón. Y te decía la escritura de Lucas 6:36 o Lucas 6:45, donde Jesús dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, iglesia, nosotros debemos de cuidar lo que hablamos. Debemos entender que lo que hablas revela quién eres. Como hablas revela quién eres. Hace algunos domingos yo te explicaba que un amigo, un pastor que era también papá de unos amigos, nos dijo: ¿quieren saber cómo ya no los van a molestar en la escuela porque son cristianos? ¿Quieren que les dé el secreto para que ya no los estén invitando a fiestas o los estén acosando y ven, vamos para acá, y con las chicas y con los amigos? Y ¿quieren saber cómo ya quitarse de ese problema? Y nosotros le dijimos: sí, queremos saber, éramos jóvenes. Y él nos dijo: es muy fácil, solamente digan que son cristianos a sus amigos. Solamente di quién eres, y entonces la gente se dará cuenta que eres diferente. Pero tus palabras revelan quién eres. A lo mejor tú no dices que eres cristiano porque tus palabras no revelan que eres un cristiano. Me da tristeza cuando alguien dice que es cristiano y con sus palabras revela lo contrario. Yo no estoy aquí para condenarte, yo estoy aquí para enseñarte y para decirte que la Biblia habla mucho. Ahora, te quiero dar rápidamente algunos consejos que espero te ayuden para entender un poco más acerca de este tema. Decir groserías daña tu imagen, ¿sabías? Tal vez has perdido amigos por tu manera de hablar. Ya hablando serio, a lo mejor hay ambientes muy groseros, hay ambientes donde tú puedes ser así, pero cuando tú das mal testimonio, cuando a lo mejor tú estás en una empresa, cuando tus malas palabras pueden dañar tu imagen, puedes perder oportunidades por tu lenguaje grosero. Las malas palabras dañan tu imagen. Decir groserías, como te decía, punto número 2, no te hace ser genial, no te hace ser chica así como tú crees. Al contrario, hermano, las groserías se asocian a las personas mal educadas, poco amables, sin respeto por los demás. Y perdón, aunque a veces vemos como padres celebran que los niños, sus hijitos, sus primeras palabras sean groserías, eso no es correcto. Sabes que vivimos en una sociedad donde moralmente ha ido decayendo todo. Pero decir groserías te hace ver una persona mal. Ahora, si quieres dejar, punto número 3, un consejo: si quieres dejar de hablar groserías, deja de juntarte con gente que habla malas palabras o ver programas groseros. ¿Por qué tengo tanto en la mente de decir o de soltar malas palabras? Pues porque te juntas con gente grosera. La Biblia lo dice. Dice: no te entremetas, es Proverbios 22:24. Dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma.
¿Sabes por qué aún Pedro fue identificado como que hablaba diferente, o su manera de hablar? Porque estuvo con Jesús 3 años. ¿Qué pasaría si tú, como hijo de Dios, te dedicaras a leer la Biblia todos los días, todos los días, todos los días? Tu manera de hablar cambiaría. Pero si te juntas con alguien que es muy grosero todo el tiempo, va a cambiar o vas a ser igual. Otro consejo: decide hablar palabras que bendicen. Decide hablar palabras que edifican, como la Biblia enseña. O sea, aprendamos a que no salga de nuestra boca palabras corrompidas, sino palabras sazonadas, como dice la palabra también, ¿verdad? Palabras que edifican, que bendicen. Mira lo que dice aquí, lo que leíamos en Efesios 4:29, y lo voy a leer en otra traducción. Dice: no empleen un lenguaje sucio al hablar, más bien digan palabras que les hagan bien a los que las oyen y los ayuden a madurar. Me gustó esta versión, creo que era la versión Dios habla hoy. Nunca empleen un lenguaje sucio o grosero, más bien digan palabras que les hagan bien a los que los oyen o los ayuden a madurar. Habla bien a tu familia. No hables con groserías. No los humilles con malas palabras. Mejor bendícelos. Mejor ámalos con tus palabras. Y punto final, como un consejo: decide hablar sin malas palabras y que descubran que eres un discípulo de Jesús por tu manera de hablar. Que descubran que eres un discípulo de Jesús por tu manera de hablar. Pon el nombre de Cristo en alto y representa con orgullo que eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Señor. ¿Es difícil? Tal vez para muchos lo es. Tal vez para otros no. Pero si tu familia cambia, si tú eres un padre, tienes hijos pequeños, habla diferente y ellos van a aprender. No les celebres las malas palabras, las groserías. Termino con la escritura que está en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Su conversación, y esa es en la versión Dios habla hoy, su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben de saber también cómo contestar a cada uno. Así debemos hablar. La boca del justo, Salmo 37:30, habla sabiduría, y su lengua habla justicia. Así que, amada iglesia, tus palabras revelan quién eres. La pelotita está en tus manos, la decisión está en tus manos. ¿Quieres mostrar a los demás que eres un hijo de Dios? Muéstralo con tus palabras. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a orar esta mañana. Y Señor, esta palabra que has puesto en mi corazón, que nos ayude, que nos renueve la mente, Padre, para cuidar lo que hablamos, para cuidar cómo hablamos, para entender que sí, Señor, tu palabra reprueba las malas palabras, reprueba las groserías. No es algo que edifica, no es algo que bendice, y es algo que contamina nuestra vida. Vivimos en un mundo caído,
Y Señor, vivimos en una sociedad que es tan común, y aún, Padre, estudiando este tema, yo podía ver cómo hay libros que hablan a favor de las groserías. Pero Padre, que podamos entender lo que dice tu palabra y que podamos cuidar nuestra manera de hablar a nuestra esposa, a nuestros hijos, en el trabajo, que podamos mostrar sin temor. Y hermano, yo te invito para que camines sin temor en este mundo, cuidando tu manera de hablar. Y fíjate qué interesante, tal vez se van a burlar de ti porque no hablas malas palabras, pero cuando suceda eso, siéntete bienaventurado, que estás cumpliendo lo que Jesús nos enseña, estás honrando el nombre de Dios. Y Padre, bendice esta palabra. Y a un amigo que nos visitas, si tú hoy vienes por primera vez, yo no sé si tú puedas tomar hoy esto y decir: de verdad quiero que mi vida cambie, pero yo te quiero decir algo más importante que lo que hablas, es que Jesús cambie tu corazón, que Jesús transforme tu vida, porque si cambia adentro, cambia afuera. Y yo te invito para que hoy le digas a Jesucristo: Señor, toma el control de mi vida. Te pido perdón, te pido que cambies mi vida, que cambies mi corazón. Y hermano, si cambia tu corazón, cambiará tu manera de hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. Buenas tardes.